Hay algo que puede arruinar por completo un viaje y nosotros lo descubrimos de la peor manera. Y esto que voy a decir es para los chilenos. Así es Chile, amigos. Y yo no sé qué pasa en esta parte de Chile. Amigo, ¿cómo te vas a frenar en el túnel? Menudo cerro atravesamos, ¿eh? Amigo, no miren mal, ¿eh? Bueno, retiro todo lo dicho. De sentirme así de pachucha. Más de 5 horas en la ruta y esto les va a quitar un día entero de viaje. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en el norte de Chile. Nos estamos despidiendo del Océano Pacífico y hoy vamos a hacer unos 100 kilómetros hacia el sur para llegar hasta la ciudad de Tocopilla. Así que acompáñennos en nuestros últimos días en la costa de Chile. Pero antes de salir a la ruta vamos a tomar unos matecitos porque el día está hermoso. Salimos a la ruta y se da algo muy particular aquí y es que la ruta está a la altura del mar. Entonces hay carteles que dicen los próximos 11 kilómetros de ruta son de ruta de riesgo porque hay riesgo de tsunami. Si sale la ola, miren cómo está la ruta a la altura del mar, claro, te llega la ola. Acá está el cartelito que dice tsunami, zona de riesgo próximos 8 kilómetros. Vamos reduciendo la cantidad de kilómetros igual. Mamito, qué desesperación que debe ser. Me encanta dormir en el medio de la nada, pero en estos casos donde no hay sirenas ni señal, a veces me da un poquito de cosa, porque si llega alguna alerta, nosotros durmiendo no nos enteramos, o sea... La alerta te llega el celular, pero si tenés el si celular apagado... ¿Cómo haces a la noche? ¿Quién te golpea la puerta? ¿Qué sirena escuchás? O sea, estás a... O si no tenés señal también, me parece que no te llega. ¿Viste? No es joda, No, claro, está, miren, bien a la altura del mar. Mamita, son interminables estos 12 kilómetros que decía el primer cartel. Ahora dice 8, pero el primer cartel decía 12. Y si no me equivoco, creo que a 30 metros de altura recién estás a salvo. O sea, tenés que estar en el pico ahí de un cerro, más o menos. Claro, no, estamos al horno acá. Zona de seguridad a 1000 metros. Mamita, interminable esos 12 kilómetros de peligro de tsunami, por favor. Recién ahora, fin zona de riesgo, estamos en la zona segura, lejos del mar y más elevados. Un poquito lejos del mar, pero más elevados, que es lo más importante. Y ahora, de nuevo, zona de riesgo, próximos 10 kilómetros. ¡Ay, Dios mío! No terminamos de pasar de los 12 kilómetros y empezamos de nuevo. Bueno, nada. Así es Chile, amigos. Como estamos saliendo de la zona franca, de la Sofri, de la zona franca de Iquique, hay un control obligatorio de aduana y también hay un control del SAG, porque también no se pueden pasar frutas ni verduras. Parece que hay que hacer todo un trámite acá, no sé bien cómo es el tema, ahí Juan va a preguntar, porque claro, como luego vamos a salir del país, nos preguntaron hacia dónde vamos, nos mandaron para acá. Nos pide los papeles que nos dieron cuando ingresamos a Chile. Ok. El papel de ingreso al país. Hay que cambiarse y estacionarse más adelante. Estamos haciendo ruta hacia Tocopilla y yo no sé qué pasa en esta parte de Chile, que las rutas están en este estado y se están arreglando. Eso es algo bastante raro porque por lo general las rutas de Chile están siempre en buen estado, pero acá yo calculo que por el mismo tema de el agua que está tan cerca de la ruta es que están destruidas y se están arreglando
pero a la vez también se está, me parece que haciendo una ruta paralela, no justo en este sector, que están con una gallina, me muero. No justo en este sector, pero sí más atrás. Uno de los vendedores que está acá, que ya eso es un indicio, ¿no? Que haya tantos vendedores en el medio de la ruta, quiere decir que esto es algo frecuente, que se frena acá por los trabajadores, y nos acaba de decir que tenemos 1 hora para esperar acá. La cola siguió creciendo, y ya se está por cumplir la hora y ya calculamos que ya nos van a abrir, che. 1 hora exacta y estamos continuando ruta hacia el sur. Esperemos que... ¡Wow! Uy, chicos, cuidado con lo que están haciendo. Puede ir toda la mierda, ¡Ay, Dios! Estará vacío. No, espero que esté vacío, pero no creo, porque si se lo están llevando. Se viene tremendo túnel. Miren el tunelcito y el cerro gigante que vamos a atravesar en este momento. Arriba hay otra ruta que debe ser de minería, me imagino. ¡Wow! ¡Qué caminito, Se frenaron en el túnel, mirá. Está con las balizas el de adelante. No, amigo, ¿cómo te va a frenar en el túnel? ¿Qué pasó? ¡Oh! Mirá lo que es esto. Menos mal. Uy, no se ve nada. No se ve nada. Ay, no se ve nada, nada. Menudo cerro atravesamos, mamita. Lo que es esto, por favor. El cerro altísimo, todo como de piedra parece que es. Y del lado enfrente, las máquinas trabajando. Qué bárbaro, Tremendo, que no te agarre esta ruta de noche. No se debe ver nada y está bastante destruida, por eso se está trabajando. Yo no me había percatado de un detalle, y es que la ruta es tan angosta porque se está arreglando que solamente pasa un vehículo. Entonces todos los que vienen de la mano contraria están esperando que nuestra fila pase para que les den el paso a los de enfrente. Hace media hora. Hace media hora porque ya pasó media hora de que abrieron la ruta, Boris. Qué locura y qué logística, Ahora sí somos los últimos, amigos. No nos miren mal, No nos miren mal, que ya van a poder pasar ustedes. Gracias, amigo. Vayan cerrando, amigos, que somos los últimos. Vamos. Se durmió. Ahí la chica se durmió. Se pasa encima Este está que se pasa encima. Ya va. No, tremenda cola que se hizo acá. Sienta la cola, que esa no es lo que venden. Nos deben odiar todos, somos los últimos. Un motero. Esa. Dale. Sigue. Uy, sigue la ruta. Finalmente, después de varias horas en la ruta, llegamos a Tocopilla. Esta es una playa que conocimos en el año 2024 y también hicimos noche acá mismo, en la costanera. Así que la idea es pasar la última noche de la playa, de la costa, aquí, y mañana continuar ruta.
Nos tocó una tarde súper agradable, un atardecer lindo. Me parece que va a ser bastante frío la noche, pero por ahora está refrescando de a poquito. Todavía está bastante agradable, sobre todo para mí que yo soy muy friolenta. Así que si yo todavía no estoy emponchada, es que frío no hace. Buen día, amigos. Buen día, Gurisa. Mirá qué desayuno que nos vamos a mandar hoy. Un nuevo día en la vida del rodantero en Tocopilla. Salimos a caminar después de hacer nuestros ejercicios y compramos estas empanadas de camarón queso, nuestras preferidas, nuestras favoritas en el mundo. Sí, porque ya se vienen casi los últimos días de estar en este hermoso Pacífico del mar. Nos vamos alejando, nos vamos a alejar del mar. Nos estamos despidiendo del Pacífico por ahora, nunca se sabe en nuestra vida. Pero bueno, la cuestión es que en el local en donde vendían las empanadas, los que atendían eran colombianos. Y yo estoy saliendo del local y veo las papas rellenas, papa colombiana, del interior de Colombia diría yo, porque nosotros que hemos estado recorriendo bastante Colombia, sabemos que hay diferencia entre la papa rellena de la costa y la del interior del país. Esta es del interior. Sí, 6 meses en Colombia y te puedo decir que hemos comido casi 1000 papas. Nos encanta la papa, así que esta se supone que tiene huevito, pollo, pero ¿por qué distingo la de la costa y la del interior? Porque la de la costa no lleva arroz, amigos, y la del interior sí. A nosotros nos gusta de todas formas, así que vamos a comer. ¡Uy, qué rico! Y esta es la empanada de camarón. Mirá. ¡Uy, mirá lo que es eso! Después, nunca se sabe cuándo se va a volver a comer esto. No, una comida cosmopolita acá. Sí, la verdad. Así que a despedirnos también, quién sabe, de las empanadas de camarón. Bueno, amigos, han pasado cosas. Ayer, después de las empanadas, nos quedamos trabajando adentro de la camioneta, no salimos más. Y a la nochecita yo estaba con bastante mocos y con dolor de garganta. Así que me hice unas gárgaras con agua tibia con sal, que eso siempre me alivia la inflamación, lo que tenga. Y eso me hace bien, me mejora. Pero la cuestión es que hoy a la mañana despierto súper congestionada, sintiéndome pésimo, pero pésimo. Tomamos unos mates como todas las mañanas y Juan me dice, ¿vas a hacer ejercicios? No, la verdad que no. Le digo, me siento pésimo y no me sentía ni siquiera como para continuar la ruta, así que tenía que hacer reposo. Me tuve que quedar en cama todo el día. Un dato muy importante si ustedes piensan viajar es siempre tener seguro médico, chicos, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y cuando lo necesitas es mejor tenerlo. Y la cuestión es que hice una videollamada con una médica y bueno, no es nada grave, es un virus nada más lo que tengo, por los síntomas que tengo y todo como se fueron dando las cosas, me dio unas indicaciones, no necesito tomar medicamentos, más que nada un poco de paracetamol, hacerme vapor para que se me descongestionen todos estos mocos, seguir con las gárgaras de agua tibia con sal y hacer reposo, nada más. Pero lo bueno y lo que agradezco muchísimo es que bueno, que lo podemos hacer, que me puedo quedar acá, que no tenemos la necesidad de salir corriendo a hacer ruta, que puedo modificar mis planes. Tenía que trabajar después de hacer ruta, pero bueno, nada, hoy no creo que vaya a poder ni siquiera editar un poco porque ahora se los estoy contando porque me siento bien, pero hoy estuve durmiendo todo el día, todo el tiempo acostada, no me podía ni levantar. Me levantaba para ir al baño y volvía porque también estoy tomando mucha agua para hidratarme, mantenerme hidratada. Pero bueno, esto es algo también que puede pasar cuando uno vive viajando. Y la realidad es que bueno, yo agradezco que nosotros tenemos este lugar, que estamos cómodos los dos. Y eso, que no tenemos que salir corriendo a hacer ruta, porque si no, imagínense que salir a hacer ruta sintiéndome así, sería terrible. Así que nada, a seguir descansando, amigos, y mañana voy a estar bien ya para poder continuar ruta, porque mañana sí o sí ya tenemos que seguir. Buen día, amigos, ¿cómo andan? Acá estamos preparándonos para despedirnos de la costa del Pacífico chileno. Yo ya me siento un poco mejor, no estoy al 100% todavía, estamos en un 75% ahí, pero bueno, me siento mucho mejor que ayer, que es lo importante, así que ya vamos a continuar ruta, porque tampoco nos podemos demorar mucho más tiempo.
Últimos preparativos para salir a la ruta, que quede bien limpito el parabrisas, así podemos ver mejor, ¿eh? Estamos atravesando el desierto más árido del mundo, pero en esta oportunidad estamos yendo de oeste a este. Hoy es todo día de ruta, así que comemos mientras viajamos estas pizzas de pepperoni que se mandó ayer Juan mientras yo hacía reposo y dormía, porque la verdad me sentía tan mal. Nosotros le decimos calabresa a estas pizzas. Continuamos por la ruta 24 que va en dirección hacia Calama. Quiero mostrarles que ya estamos a 2.330 metros de altura sobre el nivel del mar. Les voy a decir una cosa, no vengan a Chile sin saber esto, porque este camino es el que va hacia el paso de Jama, o sea que si ustedes vienen desde Jujuy, desde Argentina, o también si vienen desde Bolivia y quieren venir a Chile, tienen que saber esto. La ruta en la que estamos transitando, al igual que la ruta anterior que les mostré, en donde estuvimos parados 1 hora, están con trabajos continuos. Y hay detonaciones, no, tronaciones, creo que se llaman. La cuestión es que la ruta queda cerrada por tramos durante un X tiempo. Nosotros íbamos a salir ayer a la ruta, pero como yo estaba tan mal, no salimos. La cuestión es que acabamos de ver un cartel de que ayer, que fue 25 de julio, porque hoy es domingo 26 de julio, el día de ayer estuvo cerrada la ruta por 5 horas. Durante las 5 horas estuvieron trabajando y si nosotros salíamos, íbamos a quedar varados en la ruta, básicamente. Así que miren qué suerte que tuvimos, que como me sentía mal, al final terminamos saliendo el domingo. Acá entramos en el desvío, es todo un ripio, pero está bastante aplanadito, por eso los camiones pueden agarrar velocidad acá. Así que ya saben, amigos, si van a hacer esta ruta, si van a venir desde el lado de Argentina o desde el lado de Bolivia para el lado de Iquique, bueno, estas rutas tienen diferentes horarios. El domingo aparentemente no se trabaja, está todo libre, por eso no tenemos ese inconveniente. Pero los días de semana sí, y los horarios son diferentes y van cambiando. Retiro todo lo dicho. Los domingos también se frena la ruta. Parece que recién se frenó, no lo sabemos. Vamos a ver cuánto tiempo estaremos aquí parados. Ahora sí están viniendo los autos del otro lado, así que tal vez el tema no es que esté cortada completamente, sino que esté cerrado solamente una de las dos manos, y después cuando abran la nuestra, bueno, los del otro lado quedarán esperando. Bueno, ya estamos avanzando, fue cortito por suerte, pero primero que pasen todos los demás que van más rápido, nosotros vamos tranquilos, así que no tenemos apuro, que los que están apurados pasen. Acá está la respuesta, y es que la ruta queda como para una sola mano, así que esto todos los días se está dando, evidentemente, sea domingo, sea día de semana, que solamente puede pasar una mano por vez, así que también hay que tenerlo en cuenta, amigos.
Llegamos a Calama y pareciera que no hay nadie, ¿eh? Se nota que es domingo. Parece como si fuese una ciudad abandonada, esas de película. Ahora sí, oficialmente estamos fuera de la costa, estamos a unos 160, 170 kilómetros de Tocopilla por lo menos. Y saben que yo todos los días, pero todos los días religiosamente, cuando me despierto a la mañana, agradezco mi salud, la salud de Juan, la salud de mi mamá, de mi familia. Todos los días, esto es algo que lo hago hace mucho, pero mucho tiempo, pero lo hago todos los días, no hay un día que no lo haga. Y hoy pensaba que agradezco más todavía la salud que tengo siempre, porque la verdad que sentirse mal es tan feo, tan feo. Incluso ahora estamos en la altura, estamos a 2.200, 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar, así que imagínense que con la presión que se siente acá arriba, y un poquito peor me siento. Así que si no le pusieron like a este video todavía, ¿qué están esperando, amigos? Si lo estoy dando todo a pesar de sentirme así de pachucha. Estos 160, 170 kilómetros que hicimos desde Tocopilla nos llevaron más de 5 horas en la ruta. Bueno, paramos un poquitito, pero después nosotros también vamos muy despacio, frenamos para comer, etcétera. Pues es un motorhome, amigos, no podemos ir rapidísimo porque lo cuidamos a nuestro vehículo, por supuesto. Y después de todo lo que vivimos en esta ruta, les repito, amigos, no viajen a Chile sin saber esto. Les voy a dejar acá la página del Ministerio de Obras Públicas para que ustedes puedan entrar y ver cuáles son los días y los horarios que hay tronaduras. Yo no sé si antes lo había dicho bien, pero la palabra es tronaduras, y las tronaduras se realizan en ciertos horarios en donde se para absolutamente toda la ruta por más de 5 horas. Entonces, hay muchas personas que viajan por pocos días para hacer compras, viajan por pocos días para descansar, para vacacionar, para visitar a algún familiar o algún amigo, y esto les va a quitar un día entero de viaje. Así que ténganlo muy en cuenta, entren a la página y fíjense cuáles son los días y horarios, teniendo en cuenta que los domingos, como hoy, y los días viernes tampoco hay tronaduras. Pero a pesar de que no hay tronaduras, tienen que tener en cuenta que la ruta se vuelve un solo carril en un momento, entonces sí o sí van a tener que frenar para que pasen los del otro carril. Y eso lentifica el camino, así que ténganlo muy en cuenta porque estas son distancias largas, hay que subir a la altura o bajar de la altura a la altura del mar. Vengan con tiempo y entren a la página antes. Y esto que voy a decir es para los chilenos. Este mensaje es importantísimo que lo sepan, y es que si van a hacer la ruta que va desde Calama hasta Iquique o desde Iquique hasta Calama o algún tramo de esa ruta, lo que tienen que saber es que la ruta que va por encima, o sea, la que va por arriba, que no tenés la necesidad de bajar por Tocopilla, sino que directamente vas hacia Alto Hospicio y de ahí directamente venís para acá, para Calama, o de Calama a Alto Hospicio. La cuestión es que si ustedes piensan hacer esa ruta, no, malísima elección porque está en peor estado que esta ruta. Así que sépanlo, que la mejor opción para ir de Calama a Iquique o de Iquique a Calama, por lo menos en julio del 2026, es bajando hasta Tocopilla y después tomando la ruta 24, que tiene esos cortes. Por eso les recomiendo nuevamente que entren a la página para ver qué días y qué horarios son las tronaduras, pero con las personas que hablamos en La Tirana, que tomaron esa ruta porque no sabían en el estado en el que estaba, algunos me dijeron que tardaron el doble, que si tardaban 3 o 4 horas, tardaron 6, 8, y otros que van más despacito, viajeros en motorhome como nosotros, que al llevar una casa uno sí o sí tiene que ir más despacio. Bueno, todo un día les llevó a hacer esa ruta, así que ténganlo muy en cuenta porque acá te damos la mejor información para que vos no quedes varado en la ruta.
Es la tercera vez que estamos en Calama, ¿eh? Estuvimos en el 2023, en el 2024 y ahora en el 2026. Y la verdad que la veo bastante diferente y creo que es porque estamos recorriendo partes que no conocíamos. No, lo que pasa es que uno ya no es el mismo, Urisa. Uno va cambiando cada año, va creciendo, evolucionando y viendo la vida de diferente manera. Ah, mira el Sensei Juan. Bueno, ya les pasé toda la información de las rutas que tenía, así que ahora quiero leerlos a ustedes y que me pongan en los comentarios de este video qué hubiesen hecho ustedes si les hubiese tocado un corte pero de 5 horas, como los que están sucediendo los días de semana. Yo creo que nos hubiésemos quedado y nos hubiésemos quedado trabajando o buscando algo para hacer. Pero ustedes, si hubiesen quedado, si hubiesen ido, ¿qué hubiesen hecho en ese lugar? Los leo en los comentarios. Recuerden que sus comentarios participan del Flor de Saludo siempre y cuando estén suscriptos a Rodando Hacia la Libertad, por supuesto. Le voy a mandar un flor de saludo a Vagabundo del Aire. Gracias por mirar el video enseguida, ni bien se publica, ni bien sale, hacerle clic, mirarlo y también dejar tu mensajito, ni bien se publica el video, que como siempre les digo, ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por mirar las publicidades, por dejar sus likes, sus mensajitos, por la buena onda que le ponen. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.